gracias. Un placer. Eh, ¿Qué les parece si me acompañan a Marcos capítulo 9? Marcos capítulo 9 versículo 14. Esta es una historia muy conocida y yo pues espero nada más tomarnos un ratito para rogarle a Dios que nos hable. Y, y yo creo que tú conoces esta historia, nada más que querré hacerte notar algunas cosas que a lo mejor están ahí como un poquito escondidas. Lo voy a comenzar a leer. Marcos 9:14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y le preguntaron, y les preguntó, ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Le dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Tráiganmelo acá. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que crees todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración. En el capítulo anterior, Jesús les había dicho a sus discípulos que tenían que, en el capítulo 8, versículo 34, dice, y si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que haberse negado a sí mismo y tiene que haber tomado su cruz y luego me puede seguir. Por alguna razón, esta afirmación de Jesús de que lo tenían que seguir parece haber desatado una dificultad que los discípulos no habían conocido antes. En la Biblia a veces pasan cosas sin anunciársenos. Antes, por allá en el capítulo 6, cuando Jesús había mandado a los 12 discípulos en Marcos 6:13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. En el principio de la historia, en el capítulo 1, a Jesús le traen los enfermos, se los traen. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó y sanó a muchos que estaban enfermos. Pero ahora, después del anuncio del capítulo 8, las cosas han cambiado. Mira, yo no sé si alguna vez te dijeron cosas como esta. Cuando te hiciste cristiano, tu vida se complicó. O cuando te hiciste cristiano, todo se hizo difícil. Pero la realidad es que en el camino del discipulado, en el Nuevo Testamento, entre más tiempo pasas con Jesús, la prueba que viene en el futuro es más difícil que la prueba de ayer. Entonces los discípulos iban caminando con Jesús de la mano y Jesús les detiene y les dice, miren, desde ahora vamos a ir a subir a Jerusalén. El que quiera, yo se los leí como se tenía que haber leído si estuviéramos traduciéndolo en griego. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que haberse negado a sí mismo y tiene que haber tomado su cruz y tiene que seguirme. Los discípulos, yo no sé si te ha pasado,
que a lo mejor Dios te permite saber, mira, la prueba que viene ahora, esta prueba que viene, no es como las pruebas que habías experimentado antes. Esta prueba trae un grado de dificultad nuevo. Y los discípulos, no sé si te pasa, como que a veces te dicen algo y tú dices, no, eso no puede ser verdad, yo no puedo ser tan de malas o esto no me va a pasar a mí. O simplemente lo ignoras porque quieres evitar la dificultad. Y entonces llega el capítulo 9 y recuerda, hasta ahora los discípulos han podido echar muchos demonios. Como cuando tú has batallado tantas batallas en tu camino de cristiano, en tu camino con Jesús y dices, lo que viene lo voy a poder batallar como siempre he batallado todo. No hay ninguna dificultad nueva. Esto va a caer frente a mí como cayeron todas las otras batallas. Entonces ahora dice que tenemos un testigo de qué fue lo que pasó. Nos van a contar un testimonio y nos lo dicen así, maestro, traje a mi hijo, tiene un espíritu mudo. Y dice, se lo traje a tus discípulos y no pudieron echarlo fuera. Pero los discípulos hasta ahora, este era el registro que tenían, este era el histórico. Nosotros podemos sacar muchos demonios. Entonces ahora ellos piensan que se van a enfrentar a esto y colocaron los guantes, pero cuando entraron al ring, los noquearon, cayeron al piso y se levantaron. Dijeron, no, esto tiene que ser un accidente porque nosotros hemos logrado echar muchos discípulos. Y se volvieron a parar y cuando se pararon, ¡pum! Gancho, gancho por el otro, gancho al hígado y cayeron al suelo. Y entonces comienzan ellos a notar que la batalla para la que estaban peleando ahora no estaban listos para ella. Hay una cosa que pasa entre el capítulo 8 y el capítulo 9 y es que Jesús sube a encontrarse con Dios. En la Biblia las montañas siempre tienen el mismo efecto. Uno sube a la montaña para tener un encuentro o un momento de revelación. En la montaña Isaac es entregado. En la montaña Moisés se encuentra con Dios. A la montaña sube Elías para encontrarse con Dios. Es en la montaña donde Jesús va a orar todos los días. La presuposición es que Dios es más alto. No es que Dios está, no es que si te montas en un avión estás más cerca de Dios, sino que es metafórico, es Dios está en las alturas. Tú quieres encontrarte con Dios, tienes que ascender, por así decirlo. Entonces, dice en el capítulo 8 que Jesús ha anunciado que hay que morir y que hay que morir y que tienes que estar muerto si quieres llegar bien a Jerusalén para entregar tu vida. Y Jesús subió al monte a encontrarse con Dios. Ustedes recuerdan, se transfigura, se revela quién él, escucha la voz de Dios y desciende. Y lo que esto quiere decir es que si tú quieres llegar a la próxima etapa de tu vida bien parado, no accidentado, no herido, tan pronto sepas que las cosas están complicando, no hay tiempo para perder. Mientras Jesús está en la montaña encontrándose con Dios, sus discípulos están abajo haciéndolo de siempre. No están haciendo nada nuevo. Jesús les acaba de decir que hay que morir y hay que negarse. Hay que estar listo. Yo no sé si alguna vez te ha pasado esto. Te invitan a hacer un recorrido. En Colombia le dicen senderismo, en inglés se dice hiking. Entonces tú vas, estás en un camino y te dijeron que era todo suavecito, que no te preocupes, que relajado. Y cuando ibas en el camino, das una vuelta a la esquina y hay una pendiente gigante. Y dices, nadie me dijo que esto estaba acá. ¿Por qué no lo colocaron en el mapa? Cuando yo fui a Israel hace años, cuando estaba en el seminario, nos mandaron una boletita que decía, mira, si no tienes buen estado físico, no vas a lograr soportar el calor del verano en Israel en los recorridos. Y fijo, estábamos allá en Israel. Y había una niña de esas que uno dice, ¿para qué viniste? ¿Quién te invitó? La niña agarró de hobby desmayarse en el viaje. Se desmayó. O sea, se desmayó hasta donde habían cataratas de agua después de tomar agua y después de beber, estoy lista. Y se desmayó. Y lo que sí, y lo único que la persona encargada del tour decía es, ¿para qué viniste? ¿Por qué no leíste las instrucciones de que en el camino iba a ser difícil y si no estabas no ibas a llegar? Entonces, así es como se entienden los eventos en Marcos 8 y 9. Jesús anuncia y él sube al monte y se encuentra con Dios. Baja y cuando baja los discípulos tienen esta pregunta y esta pregunta para a ti te tiene que causar una risa. Capítulo 9, versículo 28. Cuando entró en casa,
los discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús dice, este género con nada puede salir sino con oración. A lo mejor tu Biblia dice con oración y ayuno, pero la palabra ayuno no debería estar ahí, fue agregada después, es solo con oración, por lo menos en Marcos. Y tú dices, no es solo, tú dices, porque lo acabamos de leer, ¿qué tipo de oración tendría yo que haber tomado? No es un tipo de oración normal, es el tipo de oración que te permite tener un encuentro con Dios. Dice acá, que te permite ascender y tener y testificar la gloriosa transfiguración de Jesús. Entonces, no sé si te está sonando lo que te estoy queriendo decir, pero, pero hay un tipo de dificultades que si no te encuentras con Dios, esa dificultad cuando entres al ring se va a colocar sus guantes y va a decir, este me lo como en 5 minutos, me lo como. No se va a acabar el primer round y me lo voy a comer. No, 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 nunca me va a pegar a mí un golpe, yo solo les voy a pegar a todos. Y ahora, no sé si te va a sorprender esto, pero también Jesús tiene que lidiar con su anuncio, porque mire lo que le dicen acá. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo. Y mira lo que le dice el papá del niño en el versículo 22. Pero si tú pudieras hacer algo. ¿Y por qué te tiene que sorprender? Porque antes en el capítulo 2 acordate lo que hacen los 4 tipos que traen al paralítico. Rompen el techo de la casa de Jesús. Es la casa de Jesús. Si no te habías dado cuenta, el techo que se rompe es el de la casa de Jesús. Le rompen el techo de la casa de Jesús, bajan al paralítico y se lo ponen al frente. Y dice esto, y viendo Jesús la fe de ellos. En esa escena, la fe es tan grande, tan sudada que se ve. Porque en Marcos, la fe se nota. Pero ahora, después del anuncio de Jesús, la primera personita con la que Jesús se encuentra le dice a Jesús, eso es como cuando alguien lo van a, ya la persona está desahuciada en el hospital y van al médico y le dicen, médico, si usted puede hacer algo, pero la verdad es que nosotros ya perdimos toda la esperanza. Por lo cual Jesús contesta, ¿cómo que si puedo hacer algo? Si tú puedes creer, al que le cree todo le es posible. Y dice, tráiganmelo para acá. Y lo echa el demonio. Y no sé si notaste cómo lo echa. Eh, lo echa tirándolo al suelo. Y Jesús va a decir esto en el versículo 29. Este género o esta clase de problema o esta clase de demonio, porque hasta ahora ni siquiera nos habíamos dado cuenta que habían diferentes tipos de demonios y que había unos que tenían más fuerza que otros. Y Jesús dice, este tipo de demonio con el que ustedes se encontraron después de lo que hablamos la semana pasada, ya no va a salir con lo poquito que ustedes habían tenido antes. Este tipo de demonio sale con oración. Y repito, no lo puedes leer aislado de lo que acaba de pasar en los versículos anteriores. ¿Cómo lo tienes que leer? Este tipo de, solo sale con el tipo de oración como la que yo acabo de tener. Ellos casi que le dijeron, ¿y tú por qué sí lo sacaste y nosotros no? Si nosotros ya habíamos estado sacando, ¿se acuerdan cuántos demonios? Muchos demonios. ¿Y cuántos enfermos habían estado sanando? Muchos enfermos. E inmediatamente, versículo 24. Jesús le dijo, si puedes creer, en el 23, al que crees todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Y lo que te quería decir es esto, mira, en tu camino con Jesús, a lo mejor al principio te encuentras con gente que cree, con gente que cree, con gente que hace todo contigo, con gente que no se quita, como decía Adriana ahora, con toda la gente que está en la iglesia y que quiere ser carbón, con toda la gente que está contigo, con toda la gente que le animas y al otro día dice, yo le entro, yo no me quito por nada. Pero dice que ahora se encuentra que Jesús con gente que dice cosas como esta. Yo creo, pero la verdad creo poquito. Eso es lo que yo creo. Usted no podría ayudar a mi incredulidad. Antes le traían a Jesús los enfermos y Jesús pasaba y los tocaba y todos sanaban. Y ahora Jesús se encuentra con alguien y tiene una conversación. ¿Te imaginas lo patética de la conversación? Usted sí tiene fe en mí. La verdad es que yo tengo muy poquita fe.
¿Usted por qué no usa la fe que usted tiene? Porque yo no tengo fe. Antes la fe por toda parte, todo el mundo creyendo, los discípulos sacando demonios, y ahora ha habido un anuncio, estábamos en el camino, dimos una curva y hay una pendiente. Entonces esta sería mi primer pregunta esta mañana nosotros juntos. ¿Estás ya frente a tu pendiente? ¿Estás ya frente a tu pendiente? A lo mejor tú dices, no, para nada, mira, la estoy pasando más bien, estoy mejor que nunca. Dios me ha bendecido, Dios me ha ayudado, no tengo una que me salga mal, está todo tranquilísimo. Pero todos nos encontramos con el camino de Jerusalén. En el libro de Hechos hay un momento en el que Pablo comienza a dirigirse hacia Jerusalén y el Espíritu Santo comienza a anunciarle que las cosas le iban a ir mal. Y los profetas comienzan a decirle que le va a ir mal y la iglesia comienza a rogarle que no vaya. Y si tú has estado leyendo Marcos o Lucas, tú sabes por qué Pablo comienza a subir a Jerusalén y por qué el Espíritu le comienza a anunciar. Porque nadie sube a su Jerusalén sin saber que la cosa va a estar dura para que se pueda encontrar con Dios y subir a Jerusalén bien. Tú necesitas claridad de lo que viene y Dios siempre está dispuesto a dártela. Dice esto, y Jesús 25, y viendo Jesús que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu muy sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. En Marcos, Jesús no quiere nunca, yo no sé si a ustedes les ha pasado, no sé si eso lo hacen en México, eso lo hacemos en Colombia siempre, si encontramos un accidentado en el camino, se hace tráfico tanto porque los carros están bloqueando el tránsito como por el chisme. Uno quiere ver la sangre, uno dice, yo pasé por aquí a ver qué pasó. Entonces uno para y ve lo que está pasando. A Jesús en Marcos estas cosas no le gustan. ¿Por qué? Porque esto tiene el peligro de intrometerse en la agenda de Dios. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, no le digan a nadie, no metan a nadie. Esto es un problema entre ustedes y yo y entre Dios. No queremos metidos acá porque esto puede alterar la agenda que Dios tiene para mí. Y dice acá que está haciendo lo mismo. No dejen para que nadie estuviera metido en esto, le mandó al Espíritu y dice, esta es la reacción del Espíritu. Entonces el Espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto. Es como si el Espíritu lo hubieran tirado, se lo hubiera tirado a los pies de Jesús y se lo tiró como si estuviera muerto. ¿Y qué tiene que hacer Jesús? Como que lo está resucitando, lo toma de la mano y lo endereza. Y lo que te quería decir con esto es que es una escena muy dramática. Antes los discípulos sacaban demonios, todo bien, todo facilito, en un ambiente ascético, en un ambiente lindo. No hay gritos de demonios, nadie está gritando. Y ahora los demonios se resisten, tiran la cosa que se le pide, se van. La gente queda como muerta. Pero Jesús tomándolo, lo enderezó y lo levantó. Y no sé si notas que nos dejan de contar la historia y ahora lo que importa del versículo 27 al versículo 28 pasa mucho tiempo. Y cuando él entró en su casa, los discípulos le preguntan aparte, ¿por qué? ¿Si ves cuál es el centro? El centro está en los discípulos. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y mira, esta es la pregunta. Si yo estuviera leyendo este versículo, yo estuviera escuchando esta sesioncita que estamos teniendo, la pregunta que yo me haría sería, ¿yo por qué no he podido echar fuera esto, hombre? Si yo había logrado echar fuera todo lo otro que había venido en mi camino. Todo lo había echado fuera. ¿Por qué no he logrado echar esto? Y Jesús te contesta, porque lo que estás enfrentando sale con oración. Y te repito, no simplemente con oración, el tipo de oración que te acerca a Dios y te permite encontrarte con Dios. Mira, yo quiero que oremos. Yo siempre me demoro súper poquito, siempre me demoro como 20 minuticos. Y lo único que quisiera que le pidamos es esto a Dios, Señor Jesús, que todos nosotros que la estamos pasando bien o mal, nos encontremos contigo de manera que enfrentemos nuestra pendiente y triunfemos. Que enfrentemos a la gente que ya no cree. Que enfrentemos los demonios más fuertes y los venzamos. Que enfrentemos el drama. Que podamos estar listos para lo que sea que venga a nuestro camino, Señor. En nombre de Jesús. Amén.